En el mundo del deporte existen historias que pocos se atreven a contar. Misterios, fenómenos paranormales y leyendas urbanas que desafían la realidad. Esto es Tribuna Fantasma. Un estadio está hecho de euforia, de cánticos, de pasión. Pero en el Estadio Olímpico Universitario hay un túnel que no está hecho de eso. Está hecho de pánico. Esta es la historia del Túnel 29, un lugar donde la peor tragedia del fútbol mexicano quedó grabada en las paredes, y sus lamentos siguen atrapados en ese pasillo. 26 de mayo de 1985, Ciudad de México. La gran final del fútbol mexicano. Pumas en contra del América. El Estadio Olímpico es una caldera. Casi 90,000 almas empujando, gritando, respirando el mismo aire denso de la final. La gloria está en juego. Pero mientras el sol ilumina la cancha, la oscuridad reina en los accesos. En el túnel 29, la pasión se convierte en pánico. La gente sigue empujando para entrar. Los que están dentro intentan salir. Ocurre lo impensable. Una estampida humana. Decenas de aficionados caen. Son aplastados contra las rejas, contra el concreto frío. El aire se vuelve irrespirable. Los gritos de agonía son devorados por los alientos de la final que se juega a pocos metros. 7 personas pierden la vida ese día. Otras, días después en el hospital. Con el paso del tiempo, el estadio volvió a llenarse de goles y cánticos. Pero algo en el túnel 29 se rompió para siempre. Nunca volvió a ser igual. Un estadio de fútbol es una criatura ruidosa. Pero ¿qué pasa cuando éste se ve forzado a guardar silencio? Los vigilantes y trabajadores del recinto, los hombres que caminan por estos pasillos en la soledad de la madrugada, afirman que el estadio no se calla. Imagina la escena. Es mitad de la noche. Estás en tu visita rutinaria, kilómetros y kilómetros de concreto vacío a tu alrededor, y entonces lo escuchas. Murmullos. Crees que es el viento. Sigues caminando, pero los murmullos se convierten en pasos. Pasos que resuenan sin nadie alrededor, y de repente el aire cambia. En una entrevista de radio, un ex vigilante narró el verdadero terror de ese lugar. El aire se pone pesado, frío, como si te estuvieras metiendo en agua. Y entonces oyes lamentos. Y a veces los gritos de pánico, como si la gente estuviera ahí, pero no hay nadie, solo es tu imaginación. El túnel respira, se siente observado. Las historias de un vigilante aterrado en la oscuridad podrían descartarse como simple sugestión. Pero, ¿qué pasa cuando los propios héroes de la cancha confirman el horror? Miguel España, leyenda de Pumas, quien disputó aquella trágica final, reconoció la cicatriz del lugar en una entrevista para el diario Esto. Nunca pude volver a pasar por ese túnel sin recordar esos gritos de agonía. Y luego, añade la frase que congela la sangre. Era como si el estadio respirara distinto ahí. No es el único. Luis Flores, antiguo goleador de los Pumas, validó esa sensación en un tono casi supersticioso. Ese túnel tiene una energía rara. Cuando lo cruzas, se te eriza la piel, aunque no sepas por qué. Y lo más extraño es que todos los relatos coinciden. Los sonidos parecen ser siempre los mismos. Murmullos lejanos,
gritos ahogados que se confunden con el viento, como si el tiempo se hubiera detenido, como si el partido y la tragedia nunca hubieran terminado. Un vigilante aterrado es una anécdota, una leyenda del club que se niega a caminar por un pasillo es una confirmación. El testimonio de los héroes valida el terror de la oscuridad. La pregunta ya no es si algo habita en el túnel 29. La pregunta es, ¿qué es exactamente? ¿Qué explicación tiene todo esto? Hay una teoría escalofriante, una que no habla de espíritus, sino de impregnación. La creencia de que una tragedia tan intensa, un pánico colectivo tan puro, puede, literalmente, envenenar un lugar, dejar una huella imborrable en el ambiente. Lo que se escucha, según esta idea, no es un fantasma consciente que te mira. Es algo peor. Es una cicatriz en el tiempo, una grabación del horror. Una grabación que se reproduce una y otra vez, por toda la eternidad, para cualquiera que se atreva a escuchar. Algunos otros escépticos lo llaman histeria, ecos naturales del concreto o la simple y poderosa sugestión que nace del miedo compartido. Pero existe algo indudable. Cada vez que alguien entra en el túnel 29, sabe que pisa un lugar marcado. Un lugar donde antes hubo aplausos y cánticos, hoy persiste un silencio que pesa. Un silencio que te observa. Y cuando cae la noche en el Estadio Olímpico, dicen que ese silencio, a veces, se quiebra. Por los lamentos de quien nunca lograron salir de ahí. Los estadios son contenedores de emoción masiva, de alegría y a veces de tragedia. El túnel 29 es un recordatorio de que la pasión del fútbol puede dejar cicatrices, no solo en la historia, sino en el propio eco del lugar. ¿Crees que un lugar puede quedar envenenado por el pánico? ¿Has sentido alguna vez una presencia extraña en un estadio vacío? Déjanos tus comentarios, síguenos en todas nuestras redes sociales y recuerda, las tribunas alientan, pero también aterran.